192, este es 170. Listo. Ya. Analizando lo que es este flowsheet, se puede establecer que se debe primero empezar por lo que viene a ser la corriente de alimentación a la torre de alta presión, porque a partir de estos valores vamos a obtener los datos que se van a ingresar por la corriente, o sea, a partir de esta alimentación que se da a la torre de alta presión, se va a calcular los que son los otros flujos que son importantes, como el destilado a baja presión, que va a ser recirculado y se va a introducir a nuestro mezclador. Entonces, para esto vamos a establecer que nuestras corrientes. Acá. Ya. El paquete termodinámico, como mencionamos, de preferencia vamos a aplicar el UNIFAC. En caso de que no nos mejore mucho, vamos a aplicar el UNIQUAC. Y a la temperatura con la que entra, nos menciona que entra a 82,48 grados centígrados, una presión de 101.3 kilopascales y un flujo molar de 32,65. 32,65 y los componentes que tenemos son que el isobutilacetato va a estar presente en lo que es 0.422, una fracción molar de 0.422. Nuestro alcohol isobutílico va a estar en una presencia de 0.578. Listo, damos aquí en aceptar. Aquí de preferencia lo que se va a realizar va a ser, vamos a introducir dos corrientes más para nuestra torre de destilación a alta presión. Vamos a tener lo que es aquí destilado a alta presión de la columna de alta presión, y también de lo que es aquí un fondo, o sea, un botón de HPC. Listo. Ya. En este momento lo que se puede hacer va a ser lo siguiente. Bueno, lo que también se podría decir aquí es que eso de aquí, la destilado a alta presión, tiene que salir a una temperatura de 107,6. Perdón, 107,6. Ya. En eso casi que no le afecta mucho. Bueno, para que no se nos genere un error, vamos a apagar lo que es nuestro flow sheet. Vamos a insertar lo que es una columna de destilación por parte de Chensep. Vamos a configurar. Sabemos que el número de etapas que vamos a utilizar son 30. Las unidades que se utilizan son del sistema internacional. Las presiones que va a manejar es 101, de 101 a 300 Nm sobre metros cuadrados, y vamos a utilizar el Chensep. Listo. Entonces, de esta parte de aquí la vamos a configurar más después. En sí, ya. Para que no se nos produzcan así errores, vamos a guardarle. Vamos a guardarle, bueno, aquí en el, a ver aquí donde está, pues, ya, acá. Ya, que sería, ya. Listo. Entonces vamos a utilizar lo que es en el Chensep. Vamos a establecer primero cuáles son las alimentaciones. Lo que va a entrar a la torre va a ser nuestra alimentación que ya fue calculada. Las salidas que esta va a tener va a ser en la parte de arriba vamos a tener nuestro destilado, y en la parte de abajo vamos a tener lo que es nuestro fondo. Botón HPC, listo. Ya, el paquete termodinámico por el cual se va a regir va a ser en el UNIFAC. Ya. Nuestra torre de destilación, vamos a sacar los componentes a las propiedades. El artículo nos decía que las etapas que vamos a manejar son 30, pero la alimentación también va a ser por la etapa 8. Por la etapa 8, esto de aquí se mantiene por defecto. En las propiedades, para el valor del K-value, vamos a basarnos en el proceso de Chema, el coeficiente de actividad. Nos vamos a bajar en esta parte de aquí, si vamos a hacer caso a lo que nos dice el artículo, que va a estar
el coeficiente de actividad en función de Uniquac, el vapor de presión vamos a hacerlo en función de Antoine y el entalpía vamos a hacer la ideal. Listo. Esta parte de aquí esta parte de aquí, la dependencia de la temperatura debe ser calculada por esta ecuación de acá. Y damos en autor. Listo. Ahora vamos a la parte de acá. Vamos aquí a lo que son las alimentaciones. Ya, specifications, análisis. Ya, para la parte de presiones. Bueno, para evitar los problemas, vamos a configurar lo que es esta parte de aquí. La temperatura vamos a manejarnos en grados centígrados. En esta parte de aquí del flujo molar vamos a manejarnos en kilomol por hora. Y en la parte de aquí que es de la presión vamos a manejarnos en kilopascales. Para con eso no cometernos errores. Ya. Entonces, vamos desde la parte de acá. Bueno, esta parte de aquí está completa. En esta parte de aquí vamos a hacer, no vamos a utilizar lo que está por defecto. Vamos en esta parte de lo que es, en este ítem de aquí, vamos a utilizar lo que es la ecuación modificada de Wilkie-Chang. Listo. Ya, para las presiones que vamos a manejar, como nos decía, es de 101.3 kilopascales, lo cual está bien, pero en esta parte de aquí nosotros lo que queremos basarnos más es en las presiones que vamos a tener en la parte del fondo y en la parte alta de la torre de destilación. Entonces esta tiene que tener un valor de 101.3 y la del fondo tiene que tener un valor de 130. 130. Cerrar. Ya. Vamos a la siguiente. A ver, vamos aquí análisis. Presiones ya las tenemos. Y establecimos que 130. 130. Listo. Ya vamos a esta parte de acá de lo que son los calentadores. Como no establecimos, la dejamos por defecto. Vamos por las eficiencias. En este caso, lo que nos dice el artículo es que vamos a tener una eficiencia en el plato asumido del 70%. Entonces vamos a ponerle aquí en 0,7. Listo. Ya, para los cálculos que va a realizar la columna, vamos a explicarle al programa que el cálculo lo realice en función del flujo destilado en el ratio. Lo que nos decía el artículo decía que esto va a estar en una relación de 25,11. Para lo que es del fondo, está bien que esté calculado en el fondo, que se base en el calor del boiler. Como no realizamos cambios, se deja por defecto. El siguiente es establecerle que lo calcule en función de la fracción molar. Listo, la fracción molar. ¿Cuál va a ser en este caso lo que vamos a nos va a basar el cálculo? Va a estar en el acetato de isobutilo y lo que queremos es que en la fracción molar que esté en nuestro final tenga un valor de 0,995. Listo. Y vamos a darle en calcular. Sí. Que ya, listo. Como no tenemos calculado lo que es todavía la alimentación, no nos deja calcularle, pero veamos si ya encendiéndole. Qué extraño es que no se ha guardado. A ver. Inlet. Ya, este tiene que ser el fil HP. Vamos a ver qué pasa aquí. Listo. Por parte del programa no es el error. A ver, ¿en qué parte pasó? ¿Qué pasó? Listo. Continuando. Bueno, esta parte aquí me faltó nombrarle que este se llama. Listo. Ya, en esta parte de aquí nuestro fondo, ya. Ahora, esta parte de aquí del destilado.
viene a lo que es una válvula. La válvula que va a ser, el objetivo de colocar una válvula siempre va a ser reducir la presión. Lo que le va a entrar va a ser la destilada a alta presión, y lo que va a salir de la válvula va a ser, le vamos a denominar como post valve, que va a ser va a tener la misma composición, solo con una menor presión. Post valve. Ya, entonces en esta parte de aquí, que sale esto de aquí, sale el post valve. Listo. Ahora esta de aquí, vamos a mostrar lo que es la presión de salida, que va a ser de 20 kilopascales. Listo. Vamos ahora a nuestras columnas. Vamos a nuestra columna de destilación. Lo mismo, esta de aquí en cambio, como nos dice aquí nos dice aquí en el artículo, esta va a tener 16 etapas. 16 etapas, está bien en esta de aquí. Ya, pero en esta parte de aquí tendría 20, 1, 2, 3, tendría 20.000, porque nos dice que va a trabajar a una presión de 20 kilopascales. Y este sería en función de Chemsel. Entonces aquí en OK. Listo. OK. Esto vamos a configurar más tarde. Ya, este de aquí, como mencioné, este se llama Low Pressure Column. Listo. Low Pressure Column. Ya, ahí está. Vamos a tener las salidas de la alimentación. Vamos a tener perdón, las del producto. Vamos a tener en la parte de arriba, vamos a tener nuestra destilación a baja presión. PC. En esta parte de acá abajo vamos a tener nuestro botón LPC. Qué raro, un segundo. Ya. Vamos de nuevo ahí. Entonces en esa parte de aquí, que va a entrar a mi columna de destilación a baja presión, va a entrar lo que sale después de la válvula. ¿Cuáles van a ser las salidas? Van a ser, en la parte del producto vamos a tener lo que es el destilado a baja presión, y en la parte no sé por qué se confundió, porque está bien destilado a baja presión. Están ocupados. Destilate LPC a baja presión. Acá está este de aquí. Qué raro. A ver, vamos de nuevo. A ver, vamos acá. Vamos en la parte de abajo. Vamos a tener lo que es nosotros el fondo. Ya, en la parte de arriba vamos a tener lo que es nuestro destilado a alta presión. Pero, qué raro, ¿no? Tal vez porque tiene un nombre similar. Pongo solamente de LPC. Sí, porque está destinado a alta presión, está acá. Sí. Qué raro. Creo que se confundió el programa. Ah, ya, listo, ya sé qué pasó. En esta parte de aquí me confundí yo. Que este no es destilado a alta presión. Este de aquí es low listo. Ahí se ve. Ya. Aquí ya puede ir el destilate. Ya, listo. Ya, ahora para la configuración, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, para no confundirnos, primero cambiamos las unidades.
Y vamos a trabajar en grados centígrados, el flujo molar en kilomol por hora, la presión en kilopascales. Listo, ya. Vamos de nuevo con un título, operación. Porque decir, entra por la etapa, tiene 6 etapas, pero entra por la etapa 4. Vamos a las propiedades, pasamos otra vez de nuevo en Lechema, el coeficiente de actividad, vamos a hacerlo en función de Uniquac, ponemos sí, le damos el vapor de presión, vamos a tener que esto va a estar por Antoine, la entalpía va a ser ideal. En esta parte de aquí, en este caso, conforme a lo que nos decían los autores, se basa en esta ecuación de aquí. Y damos en autolog, no, ya. Listo, tenemos estos valores de aquí, estamos ideal, listo, termodinámicos, reacciones, alimentación, especificaciones, análisis, ya, la parte de análisis, ya, en las presiones está muy bien que trabaje 20 kilopascales, pero hasta 19, a 19, esta también tenemos la presión en el fondo, esta también queremos que trabaje en 19 y que en el fondo tenga una presión de 22. Listo. Ya, vamos a abordar lo que son las eficiencias. En este caso, por defecto trabajamos con 1. El flujo de ratio, vamos a realizarlo en función del flujo del destilado, que va a estar en un valor de 16,75. 16.75. La parte de aquí de la fracción, o sea, en esta parte de la especificación de fondo, va a ser en función de la fracción molar. Un fractional component, en este caso, va a ser nuestro alcohol isobutílico. Y esta va a tener una presencia, queremos que tenga una presencia de 9.85. Listo. Ya. Vamos en yes. Listo. Para esto de aquí. Tal vez por lo que utilizamos en Uniquac, no utilizamos en Unifac. Utilizamos en Unifac. Revisar primero que todo esté en el mismo paquete termodinámico. Está en Unifac también. Unifac, Unifac. La válvula está también en Unifac. Aquí está mal. Unifac. Valor. Va a estar también en Unifac. Y estas corrientes de acá también que está en Unifac. En Unifac. Listo. Y por último que la propia torre también está en función de Unifac. Esto. Ya. Vamos ahí. Listo. Hasta ahí vamos muy bien. Ya. A partir de estos valores de aquí ya vendría a ser lo más sencillo, ya, porque prácticamente lo que más exige es en la parte de Chemset. Listo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahorita es que nuestro destilado, nuestro LPC, este va a estar dirigido como una corriente. Sí, se me fue, perdón. Ya. Vamos a tener nosotros una bomba. ¿Cuál va a ser la función de esta bomba? Esta bomba lo que se va a encargar va a ser de... ¿Dónde tenemos los...? Acá está. Ya, vamos a tener nuestra bomba. Esta bomba lo que se va a encargar va a ser de recircular este valor de aquí. Vamos a reutilizar el valor del destilado a baja presión. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra bomba, como lo denomina ahí en el esquema, se llama Recycle Pump. Listo.
Esta de aquí, a diferencia de las otras, va a tener una línea de energía, va a tener lo que es una salida, porque la entrada ya de por sí va a ser va a ser nuestra, listo, va a ser nuestro, en este caso yo lo voy a denominar como post pump, porque sale después de la bomba. Bueno, este es energía suministrada, potencia de la bomba, potencia de la bomba, potencia de la bomba. Luego tenemos nuestra salida. En nuestra salida nosotros vamos a tener, este se va a llamar como post pump, listo. El paquete termodinámico Unifac. En esta parte de aquí también queremos que este trabaje también en función de Unifac. Unifac, listo. Ya. Entonces, en nuestra bomba, ¿cuál va a ser la corriente de entrada? Va a ser nuestro destilado a baja presión. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Va a ser lo que va después de la bomba, cuando aumenta la presión. Nuestra energía va a ser la potencia de la bomba. En este caso, vamos a tener un incremento de presión pongámosle de 100 a 10. Ya, 110. Y el programa en sí se va a encargar de simular los siguientes valores. Listo, entonces nosotros tenemos nuestra corriente de la bomba. Y por fin nosotros podemos establecer más o menos por esta parte de acá, que viene nuestra corriente. Listo, aquí vamos a tener lo que es nuestro mezclador. Nuestro mezclador. En función de nuestro mezclador, ¿qué va a entrar a nuestro mezclador? Vamos a tener la que era la alimentación inicial. Solo como mix, listo. En este mezclador va a entrar, bueno, ahorita lo vamos a apagar para que no se genere ningún problema. Va a entrar lo que es lo que viene después de la bomba, un líquido que viene aumentada su presión. Vamos a tener nuestra alimentación. Esta en caso aquí si va a ser nuestro binary feed. Binary feed va a estar en función de Unifac. Vamos a revisar que ya también va a estar trabajando en función de Unifac. Unifac, listo. Ya, ahora vamos a establecer cuáles eran nuestra alimentación. En nuestra alimentación lo que nos decía nuestro esquema era que para la alimentación va a tener una temperatura de 100 grados centígrados. Va a tener una temperatura de 100 grados centígrados, una presión de 101.3 y un flujo molar de 15.91. Que lo que nos decía el artículo era que ese va a ser el flujo que tienen ellos, o sea, con el que trabaja la planta. Ya, entonces esta parte de aquí va en nuestro mezclador. También va a entrar lo que es nuestra alimentación binaria. Y a partir de lo que es el mezclador, ¿cuál va a ser nuestra salida? Va a ser la alimentación calculada. Ya, a partir de esto, como también trabaja en Unifac, listo. Ya. Lo que lo que me faltaba aquí era establecer en qué cantidad están. En este caso, el isobutil acetato va a estar en una concentración de 0.422, mientras que el alcohol isobutílico va a estar en una presencia de 0.578. Vamos a aceptar. Listo. Entonces, sí, tenemos nuestro flowsheet. Vamos a iniciar. Pasó algo aquí. Espera que se quiere trabar. Esperemos que no se trabe. Ya está guardado. Vamos aquí de nuevo a la alimentación. Creo que se quiere trabar. Bueno, lo bueno es que se vuelve a apagar. Eso, aquí sí, ya. Bueno, esta parte de aquí que no quiere calcular, pero no entiendo por qué. A ver.
pasó, voy a reiniciar el programa. Listo, ahora lo que se va a hacer, vamos a usar el Unifac y el Intel Stream y el Stream el binary feed. Y vamos a darle usar el flowsheet. Parece que pasó aquí. No entiendo por qué no le quiere dejar calcular. Ya no salió y ahorita no sé. Qué raro. Ya, listo. Y ya me di cuenta que cuál fue aquí mi principal error en sí. Vamos a dar en sí. Ya. En sí. Ya. Lo que pasa ahorita es lo siguiente. No me fijé yo. No me di cuenta. Ya. A ver, en Rectors, Solid, CAD Open, Logical Words. Y voy a hacer un recirculador. Esta parte del recirculador fue la que me falló. Entonces, esta parte del recirculador. Ya, ahí sí. Con esto sí ya puedo establecer que está recirculando lo que es una corriente. ¿Ya? Tenemos esta parte de aquí. Aquí vamos a tener lo que es un mezclador. Mixers. Ya, vamos a tener lo que es aquí un mezclador. Vamos a tener aquí lo que es una corriente de entrada. Ya. Esto va a ser conocido como el binary feed. Binary feed. Binary feed. En esta parte de aquí nosotros tenemos lo que es nuestro mix. Voy a apagar el simulador para no confundirnos. Ya, en esta parte de aquí, para la entrada 1 al mix, va a entrar lo que sale después de la bomba, que sería un líquido que ha aumentado su presión. Perdón, es un post pump. Ya. Para el binary feed también vamos a tener un binary feed. El binary feed nos decía que tenía una temperatura de 100 grados centígrados, de 103, y que el flujo molar era 15.91, 15,91. 15.91 y este iba a entrar allá, los componentes. Esta parte de aquí va a estar con 0.48, una fracción de 0.48, este va a 0.52. Vamos en aceptar. Listo. Tenemos aquí que es 0.52 y 0.58. 0.48, perdón. Ya. Esta alimentación, esta de aquí va a estar también bajo el paquete de Unifac. Y va a entrar al mix. En mi mix va a entrar también lo que es el binary feed. Binary feed. Ya. Entre lo que es el binary feed, a partir del binary feed vamos a tener otra corriente que vendría a ser la mezcla. Esta mezcla se conoce como lo que sería el calculated feed. Listo. Esta aquí sería nuestra calculated feed. A ver, vamos a hacer calculated feed. Ya, esta preferencia sale con Unifac, con este estado yendo todo bien. He tratado de hacer con el Unifac, pero no me sale también. Listo, entonces esta de aquí, del mix, ¿cuál va a ser en salida? Va a ser el calculated feed. Que estos van a ingresar a un recirculador. Ya. Listo, entonces en esta parte de aquí va a entrar lo que es un calculated feed. Ya encontré el error. Ya, en esta parte de aquí es que esta no es un calculated feed, se llama feed columna de alta presión. Listo, ahí sí. En esta parte de aquí va a entrar el calculated feed y va a salir el overlay feed, que en este caso sería el feed HPC. Ya. Desde inicio y simulamos.
Listo. Ahora a continuación vamos a establecer nuestras propiedades, los valores que han sido obtenidos de nuestra simulación, para compararlos con los valores que han sido obtenidos en esta parte de acá. Para esto vamos a insertar lo que es una tabla, nuestro property table. Vamos a seleccionar qué nos interesa. Nos interesa el fondo del destilado a baja presión, el destilado, el fondo de la columna de alta presión, el destilado de la columna de alta presión, la alimentación y el binary feed. ¿Qué nos interesa ver? La temperatura, la presión, el flujo molar y las fracciones molares. La fracción en la mezcla del alcohol del acetato de isobutil y nuestro alcohol isobutílico, que sería este de aquí. Ahora vamos a copiar estos datos y los vamos a comparar con los que hemos obtenido. Listo. Una vez que ya se ha pasado lo que son los datos al Excel para poder calcular los porcentajes de error, estos han sido los datos que han sido obtenidos en nuestra simulación. Ahora, vamos a Excel para realizar la comparación. De una vez yo ya lo que le hice fue pasarle los datos. Bueno, vamos a hacerlo desde cero. Ya, esta parte de aquí vamos a eliminarla. Eliminar, ya. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Aquí. Mi DW como lo guardé fue ensayo 1 número 1. Entonces, venimos de aquí, copy, y lo vamos a pegar acá. Listo. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es, para el bottom LPC, vamos a buscarle dónde está el bottom LPC. Bottom LPC. Bottom LPC. Bueno, ya le reemplacé un poco, pero estos son los valores que me salió. Son los mismos valores que me salió. Bottom LPC. De la alimentación, alta presión. Alimentación, alta presión. La alimentación, que sería la alimentación alta presión, que sería este de aquí. Nosotros calculamos el DWC. Listo, a ver, aquí estamos teniendo un problemilla, pero es porque está mal pasada la tabla, ya le corrijo. Ya, a continuación lo que vamos a realizar va a ser vamos a realizar lo que es la comparación de los resultados que han sido obtenidos. Regresamos a nuestro artículo, a nuestra simulación, que la llamamos como ensayo 1, copiamos nuestros resultados. Perdón, ya, copiamos nuestros resultados y vamos comparando. Primero, tenemos tenemos el fondo de la alimentación a baja presión. Tenemos un valor de, tenemos errores menores al 10%. Luego tenemos nuestra alimentación a alta presión, también conocido como feed HPC. Tenemos nuestro destilado a baja presión. Tenemos nuestro destilado, en cambio, en este caso, a alta presión. Tenemos nuestro fondo a alta presión. Y por último tenemos nuestro binary feed, que vendría a ser este de aquí. Y como podemos ver, se puede decir que no existe la diferencia entre la simulación en DWSim con Aspen High es relativamente muy menor. Tenemos errores muy bajos, porcentajes de errores muy bajos, que se podría decir que el porcentaje de error más alto vendría a ser el de 2.39. Eso sería todo, muchísimas gracias.